Principios y claves de interpretación bíblica. Parte 3. En esta parte vamos a ver algunos principios fundamentales para la interpretación bíblica. Antes de meternos de lleno en las claves y pasos a seguir para poder interpretar la Biblia y definir el aspecto práctico para nuestras vidas, es necesario que conozcamos algunos principios a tener en cuenta que son fundamentales para poder siquiera comenzar a entender la Biblia. Antes de comenzar a estudiar y considerar las Escrituras, es necesario que revisemos cuál es nuestra actitud ante estas. John Maxwell suele decir en sus libros que la actitud, más que la aptitud, determina la altitud. Y creo que esto es cierto también con las Escrituras. De la actitud que tengamos al acercarnos a la Biblia, dependerá cuánto confiemos en el mensaje que contiene y qué tanto lleguemos a comprenderla, y también cuánto provecho obtengamos en leerla y considerarla. Primer punto a tener en cuenta. Dios es el autor de la Biblia. Como podemos ver en 2 de Timoteo 3:16, la Biblia en su forma original fue inspirada por Dios. Esto quiere decir que Dios es el autor. Pedro nos añade información. En 2 de Pedro 1:20 y 21 leemos: Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Una profecía es una declaración dada por un hombre o una mujer que habla de parte de Dios. Esto puede hablar sobre el pasado, el presente o el futuro. Para que quede claro, profecía es Dios transmitiendo su voluntad a través de una persona. Lo que aquí se nos dice es que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. No vino por voluntad humana, sino que Dios obró en ellos, haciéndoles saber lo que debían hablar o escribir. Esto significa que no es que Moisés dijo un día: voy a ponerme a escribir lo que creo que fue la creación de Dios. No, Dios lo inspiró. Dios le instruyó sobre qué escribir. El apóstol Pablo también dijo que el Evangelio, o la buena noticia que él anunciaba, no era según hombre y que no lo había recibido de hombre, sino de Cristo, por revelación. Esto lo pueden leer en Gálatas 1:11 y 12. Entonces, si Dios es el autor de la Biblia, se desprenden las siguientes conclusiones. Primero, que el texto original no contenía errores ni contradicciones y representa la verdad de Dios, de su voluntad y su intención para con el hombre. Lógicamente, si Dios es perfecto, su palabra tiene que ser perfecta. Si Dios habló, es porque quiso transmitir su voluntad. Punto número 2. Solo Dios es capaz de dar la correcta interpretación de la Escritura. Es lógico, si yo escribo un libro, solo yo tengo la autoridad para explicar qué quise decir en cierta parte del libro. Si algo de lo que escribí no se entiende correctamente o se contradice con otra parte del texto, lo más correcto sería que me pregunten a mí qué es lo que quise significar ahí, en lugar de andar inventando o conjeturando cuál es el significado de lo que quise escribir. Del mismo modo, si una escritura no es clara o es contradictoria con otra parte de la Biblia, no sería correcto imprimirle al texto el sentido que a mí se me ocurra o que me convenga, sino orar a Dios, relacionarme con Él para que Él me haga entender su verdad. Tercer punto. Dios tiene un claro propósito para todo lo que dice. Hay que prestar atención a qué dice Dios, a quién se lo dice, cuándo lo dice, cómo lo dice y por qué lo dice. Si Dios dijo algo a alguien es con un propósito, y si Dios ha callado, lo ha hecho con un motivo. Sería negligente de nuestra parte imaginar palabras que no dijo para obtener satisfacción intelectual, como así también pasar por alto aquello que sí dijo, como si no fuera importante para nuestras vidas. Dios habló
y nuestra respuesta hacia la palabra de aquel que creó el universo debe ser respetuosa y reverente. El cuarto punto que se desprende de creer que Dios es el autor de la Biblia es que hay que ser humildes ante Dios y dejar de lado toda altivez intelectual ante Dios. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová se refiere al respeto reverente hacia Dios. Y este es el principio de la sabiduría, o sea que para empezar a tener sabiduría de Dios es necesario respetar y honrar a Dios y reconocer que solo Él es completamente sabio y nosotros somos ignorantes y sencillos aprendices. Proverbios 2, del 1 al 6, nos enseña que es Dios quien da la sabiduría cuando una persona se dispone a buscarla como prioridad en su vida. Dice, si la escudriñares como a tesoros. Entonces, cuando estimamos el conocer a Dios por encima de toda otra cosa en la vida, ahí es cuando Dios nos va dando sabiduría. Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que si nuestra actitud hacia las Escrituras es soberbia, no buscando cambiar nuestro corazón y nuestro andar conforme a lo escrito, sino buscando en la palabra justificativos para nuestros deseos y conductas, entonces nunca vamos a aprender nada. Quien quiere entender la verdad debe tener el deseo de cambiar su modo de pensar y de actuar cuando se encuentra que lo que creía no es conforme a la verdad de Dios. Como dijo Job, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más, dice Job 34:32. El segundo principio que tenemos que tener en cuenta es que la Biblia fue dada por Dios para aquellos que desean conocerlo. Dios no se tomó el tiempo de colocar evidencias de su existencia en la Biblia. Eso lo vemos en su creación, pero no en la Biblia. Él en la Biblia simplemente parte de la base de que quien la lee porque cree que la Biblia es la palabra de Dios y que desea conocer cuál es la voluntad de Dios. Leyendo Mateo 4:33 y 34 y el 13, 10 al 13, podemos ver que Jesús, cuando enseñaba públicamente, lo hacía por medio de parábolas. Una parábola es una historia, real o ficticia, que contiene un mensaje oculto. Jesús enseñaba por parábolas abiertamente para que las personas no comprendieran adecuadamente el sentido de la predicación. Esto es lo que nos dice Mateo en esos versículos. De esta manera se generaba la necesidad de establecer una más estrecha relación con Él para entender su predicación. A quienes establecían esta relación estrecha, que eran sus discípulos, Él les enseñaba con claridad. El resto quedaba sin entendimiento y, por consiguiente, no obtenía los beneficios del correcto entendimiento de la palabra de Dios. En 1 Corintios 2:14, Pablo dijo que las cosas de Dios son locura para el hombre natural porque se disciernen espiritualmente. Esto significa que es necesaria una acción de Dios en la persona para que ésta pueda comprender su palabra. Entonces esto podríamos decir que es una especie de sistema de traba del entendimiento espiritual. No todo el que lee y estudia la Biblia la va a entender apropiadamente. Para entender el mensaje bíblico es necesario establecer una relación con Dios y con el Señor Jesucristo. Por supuesto, hay gran parte de la Biblia que se entiende ahí donde se lee, pero hay cosas más profundas que necesitan de una relación con Dios para poder comprenderlas. Por eso, la erudición bíblica no siempre llega a buen puerto. La erudición es útil siempre y cuando vaya acompañada de una relación espiritual estrecha con Dios. No desechamos la teología, no desechamos todos los campos de estudio alternativos que hay para entender las escrituras, como la historia, la arqueología, la antropología, la teología, pero si eso no va acompañado con una actitud correcta
y con un corazón correcto, como dice la Escritura, el conocimiento envanece. O sea, un conocimiento sin una práctica y sin un corazón para Dios termina envaneciendo a esa persona y no le es útil todo ese conocimiento que tiene. Al menos no le es útil en el plano espiritual. Tercer principio que vamos a ver es que la lógica y la razón son necesarias para comprender las Escrituras. Si Dios quiso darse a conocer al hombre a través de su palabra escrita, tuvo que hacerlo en términos del entendimiento humano. Si Dios no dio a sus palabras un significado similar al de las palabras del ser humano, entonces, en realidad, no tenemos ninguna revelación de Dios y no hay posibilidad de conocer a Dios. Al estudiar la Biblia, hallamos que muchas veces Dios escogió términos humanos para expresar su verdad y para ello purificó o dio un sentido diferente a estos términos, pero al hacerlo nos ha dejado los indicios necesarios para comprender la forma en que Él utilizó esos términos. Si Dios no fue claro en el uso de los términos y cada uno puede interpretarlos como quiere, entonces no tenemos una revelación de Dios, sino un montón de palabras ininteligibles y todo trabajo de interpretación sería una pérdida de tiempo, porque si las palabras no tienen el significado que tienen que tener, entonces cada uno podría darle su propia interpretación y así es como tenemos miles de interpretaciones y un montón de gente perdida en cuanto al entendimiento. Dios es el creador del ser humano y por lo tanto es quien creó en nosotros la capacidad para pensar, razonar, investigar y sacar conclusiones. Dios conoce nuestras capacidades y limitaciones, por lo tanto, si realmente tuvo el deseo de darse a conocer, tuvo que comunicar su verdad de modo que sea posible ser comprendida. Sin embargo, la forma en que transmitió su verdad requiere esfuerzo, dedicación, requiere pensamiento y consideración profunda. En Juan 5:39, Jesús dijo a los líderes religiosos de su época: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar significa investigar, buscar diligentemente, examinar con atención. Para poder comprender el mensaje que Dios transmitió en su palabra escrita, es necesario leer, pensar y usar la lógica y el razonamiento. Muchos líderes y maestros suelen decir que la palabra de Dios es locura y que solo se entiende por fe, y que la razón y la lógica no tienen parte en la comprensión de realidades espirituales. Pero fe significa confianza, convicción y acción basada en determinada información. Pero si no comprendemos la información recibida, ¿cómo vamos a poder confiar, desarrollar convicción y actuar en base a esta? Si yo digo a alguien: por favor, alcánzame la Biblia que está sobre la mesa, y esa persona no sabe qué es una Biblia o no sabe qué es una mesa y no comprende el significado del verbo alcanzar, ¿cómo va a actuar conforme a esa información? Del mismo modo, para poder desarrollar confianza y convicción en la palabra de Dios, para actuar conforme a su voluntad, debemos comprender el sentido de sus palabras, y para ello debemos utilizar el razonamiento y analizar cómo utilizó Dios determinadas palabras a través de toda su escritura. Pasajes como 1 Corintios 1:18 dice que la palabra de Dios es locura para los que se pierden, pero poder de Dios para los que se salvan. Esto significa que para aquellos que no desean acercarse a Dios, la palabra y la predicación con respecto a la salvación traída por medio de Cristo es totalmente irracional. Pero para quienes han creído que Jesús es Señor y fue resucitado, logrando la redención del ser humano, las Escrituras son totalmente lógicas y encajan perfectamente. Entonces, si creemos que la salvación es real y la Biblia es cierta, debemos usar nuestros razonamientos para investigar su sentido. Para demostrar la necesidad de usar la lógica para comprender la Biblia, comparemos unos pasajes bíblicos. En Deuteronomio tenemos un mandamiento de Dios. Deuteronomio 5:16 dice:
Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero luego Jesús dijo en Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y más aún, en Primera de Juan, leemos lo siguiente. Primera de Juan 4, 20 y 21 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces vemos pasajes que aparentemente son contradictorios. En uno se nos dice amar al hermano, en otro dice que hay que aborrecer al hermano. En uno se dice que hay que honrar padre y madre, en otro dice que si uno no aborrece al padre y madre no puede ser discípulo de Jesús. ¿Cómo voy a hacer para tener fe en estos pasajes sin utilizar mi razonamiento para comprender lo que están transmitiendo? ¿Cómo haré para honrar a mi padre y madre y aborrecerlos al mismo tiempo? ¿Cómo haré para aborrecer a mi hermano, como dice Lucas, pero no aborrecerlo, como dice Juan al mismo tiempo? Sin el razonamiento y la investigación, jamás podré obedecer toda escritura, porque si dos pasajes se contradicen, u obedezco a uno, u obedezco al otro. Pero entonces, ¿cuál pasaje elijo obedecer? ¿El que a mí se me antoja? ¿El que más me guste? No, necesito estudiar la Biblia, necesito usar el razonamiento y la lógica e investigar por qué esos dos pasajes parecen contradecirse y cuál es la verdad que hay detrás de todo eso. Más adelante veremos que estos pasajes se entienden a la luz de entender expresiones y figuras idiomáticas del griego y el hebreo. En este momento en particular, simplemente lo usé como ilustración para que vean la importancia de estudiar la Biblia, de razonarla con lógica, con coherencia, para poder entender su mensaje y poder practicarlo. Cuarto principio, la práctica es necesaria para obtener un mayor entendimiento. Dios no nos dejó su palabra escrita para que solamente la leamos y memoricemos y prediquemos. La finalidad de las Escrituras es que lo conozcamos a Él y aprendamos a relacionarnos con Él y a andar conforme a su voluntad. Al igual que en cualquier otra disciplina de la vida, es en la práctica en que se pueden poner a prueba los beneficios y las falencias de lo aprendido en la teoría. Si nos disponemos a practicar todo lo aprendido, podremos ir comprobando cuánto de lo que creemos es correcto y ajustado a la voluntad de Dios y qué cosas no lo son. Cuando pongamos a prueba nuestra fe, Dios honrará el esfuerzo y nos ayudará a comprender mejor su voluntad. Pero si estudiamos la Biblia solo para hacer alarde de conocimiento y erudición, difícilmente lleguemos a comprender realmente el mensaje de amor que Dios transmite en su palabra. La Biblia nos muestra que Dios es amor, en 1 de Juan 4:8 y 1 de Juan 4:16, por ejemplo. Por lo tanto, conocer a Dios es conocer qué es el verdadero amor. Como dijo una vez un maestro de la palabra, la verdad sin amor es vanidad y el amor sin verdad es sentimentalismo. Es necesario conocer a Dios para saber qué es realmente el amor para Él y así poder andar en amor. Pero también es necesario practicar su verdad e imitar su amor y así comprenderemos mejor cuál es su verdad. Ambas cosas, verdad y amor, o conocimiento y práctica, deben ir equilibrados. Cuando uno de los dos es desproporcionado con respecto al otro, la vida del creyente se ve afectada. Quinto principio. Toda enseñanza particular de las Escrituras deben entenderse a la luz del tema central. Y esto es muy importante. La Biblia fue dada por Dios para revelar su amor e interés por la humanidad, su deseo de tener una familia en la tierra, para tener una mutua relación de amor con ellos. Este plan
fue interrumpido por la desobediencia y traición del primer hombre, Adán, y la primera mujer, Eva, por lo que Dios tuvo la necesidad de poner en marcha un plan de redención para restituir al ser humano y a la tierra a su estado original, que era bueno en gran manera. Este plan de redención tiene como figura principal a Jesucristo, y toda la Biblia habla de él de una manera u otra. Proféticamente, antes de su nacimiento, biográficamente, a través de lo que llamamos evangelios, y en términos de sus logros y su actual intercesión por los creyentes en los siguientes libros del Nuevo Testamento. Por lo tanto, si algún pasaje de la Escritura parece alejarse o no estar transmitiendo el amor de Dios por medio de este plan de redención, es porque algo no estamos comprendiendo adecuadamente. Jamás debemos permitir que un simple pasaje malinterpretado nos aleje del tema central de las Escrituras. Lo que Cristo predicaba una y otra vez, y lo dice constantemente las Escrituras, es el Evangelio del Reino de Dios. Es una buena noticia sobre cómo Dios proveyó de un Salvador para poder vivir para siempre en su reino, en el futuro, donde no va a haber maldad, donde no va a haber angustia, dolor, donde Dios va a establecer su reino perfecto. Ese es el tema central de la Escritura. El mensaje central de la Escritura es mostrar el amor de Dios a través de su plan para la humanidad, el cual involucra como punto central de la salvación a Jesucristo. Entonces es muy importante, como dijimos, que toda enseñanza particular se ajuste o se entienda a la luz del tema central, a la luz del Evangelio del Reino de Dios. Con esto termino los 5 principios que hay que tener en cuenta antes de comenzar a estudiar las Escrituras para poder empezar del modo correcto. Repasemos. Principio 1, creer que Dios es el autor de la Biblia. Principio 2, entender que la Biblia fue dada por Dios para aquellos que desean conocerlo. Principio 3, la lógica y la razón son necesarias para comprender las Escrituras. Principio 4, la práctica es necesaria para obtener un mayor entendimiento. Principio 5, toda enseñanza particular de las Escrituras debe entenderse a la luz de su tema central. En próximos audios vamos a estar entrando un poco más en lo que es investigación bíblica en sí, los puntos a tener en cuenta al leer, considerar y trabajar las Escrituras, y cómo tengo que leer la Biblia o qué puntos tengo que tener en cuenta al leer la Biblia para entender mejor el mensaje o el significado de lo que estamos leyendo. Así que bendiciones para todos. Seguimos en próximos audios.